Hola, ¿cómo están? Qué lindo poder volver a reencontrarnos y justamente para compartir la palabra de Dios. Y hablando de la palabra, hoy quiero que leamos en el libro de Colosenses, la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Colonsa, en el capítulo 3, el versículo 16 que dice así: La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Un hermoso texto con el cual podemos iniciar el mensaje de esta noche, que justamente habla de que fijemos la mirada en la verdad. La semana pasada vimos que Dios quiere grabar su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Venimos hablando de la verdad, que la verdad es Jesucristo. Y como dije recién, el antiguo pacto fue grabado por un nuevo pacto a partir de Jesucristo, que Él hizo carne la palabra y la palabra vino para que penetre profundamente en nuestra mente, sea llevada a nuestro corazón y nos muestre en la práctica que hay una forma distinta de vivir lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Debemos recordar, hablando de la palabra justamente, en este caso por ejemplo de la Biblia, que los cristianos no pudieron tener la Biblia en sus manos impresa durante 15 siglos, 1500 años. Y por eso, qué importante este texto de que abunde en cada uno de nosotros la palabra de Dios. La palabra abundancia nos lleva con nuestros ojos a ver una gran mesa donde, por ejemplo, está lleno de distintos alimentos. Y es tanta la cantidad que a veces no nos alcanzan los ojos para observar y ver qué es lo que vamos a tomar primero. Jesús dijo claramente: si permanecen en mí y mi palabra permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Debemos tener otra manera cada uno de nosotros de actuar ante la palabra de Dios que cada día nos desafía en el diario vivir. Los discípulos, por ejemplo, aprendieron durante 3 años y medio con el Señor Jesús compartiendo con Él. Él les anunció que el Espíritu Santo les iba a enseñar todas las cosas. Y fue así. La promesa que Jesús le hizo a sus discípulos fue así. El Espíritu se reveló en el tiempo de Pentecostés a los apóstoles y a los profetas. Y a partir de ahí, ellos pudieron comenzar a vivenciar de una manera distinta la palabra de Dios. Ahí entonces comenzaron ellos a entender con claridad las sagradas escrituras, las que cobraron en cada uno de ellos un sentido real, pero también un sentido activo. ¿Por qué? Porque esa misma palabra revelada la vivieron con Jesús, cuando Él les enseñó, cuando Él les mostró que había una manera distinta de vivir la palabra que desde chico ellos les habían enseñado. Y entonces ahí ellos empiezan a predicar la palabra de Dios, justamente la palabra que es Cristo, el mensaje de Cristo, y la cual dice que llenaba el corazón de las personas y llenaba la mente de las personas. Y no solamente llenaba el corazón y la mente, sino que dice que fortalecía la fe de cada una de las personas. Entonces vemos nosotros que la iglesia nace a partir del anuncio de la palabra por los apóstoles. La iglesia primitiva, como dije recién,
nace a partir del anuncio de los apóstoles ¿de qué? De la vida, de la muerte y de la resurrección de aquel que vino a anunciar que era el camino, la verdad y la vida, como ya lo dije en varias oportunidades. Pablo le aclara, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, que por el Espíritu, dice, son edificados. Me encanta este texto que podemos compartir en esta noche en Efesios capítulo 2, el versículo 19 y 20, que dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia es una desde Pentecostés hasta la vuelta del Señor Jesús a buscar a su pueblo. No debemos tener cada uno de nosotros un mensaje distinto, diferente al que predicaron los apóstoles cuando nace la iglesia primitiva. Y Pablo lo aclaró perfectamente cuando él escribe en la primera carta a los Corintios en el capítulo 3 y les dice: yo, como perito, arquitecto, puse el fundamento, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. A veces cada uno de nosotros, como venimos también diciéndolo, no tomamos dimensión verdadera de la bendición que puede llegar a tener para cada uno de nosotros tener esto en nuestras manos, la Biblia, tenerla, poder atesorarla, poder leerla en cualquier lugar, en cualquier horario y anunciar lo que dice la palabra que nosotros podemos tener en nuestras manos. Y ya lo dijo claramente también el apóstol Pablo a la iglesia de Roma cuando les dijo: la fe es por el oír, por la palabra de Dios. La fe empieza en aquellos que no conocen al Señor cuando les es anunciada la palabra. Y no cualquier palabra. Es como hablábamos recién, el fundamento es Jesucristo. Él es el medio para poder llegar adelante de la presencia de Dios. No podemos predicar sobre cualquier otra cosa que no sea el fundamento y lo que predicaron los apóstoles cuando la iglesia nace. A veces nos hemos quedado, como también lo dije en otro tiempo, en solo leer la palabra de Dios. Y nos hemos olvidado de divulgarla con nuestra boca, de pronunciarla, de anunciarla. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Y si nosotros nos callamos, ¿se acuerdan del texto cuando Jesús dice: si ustedes se callan, las piedras van a hablar? ¿Qué condición importante es la que debemos tener de que nosotros debemos anunciar la palabra? No solamente leerla, no solamente tenerla en nuestras manos, debemos proclamarla y debemos anunciarla sobre el fundamento del cual ya les hablé recién. Y otra condición es escuchar con fe la palabra de Dios y adueñarnos de ella. A veces nos sentamos a escuchar, por ejemplo, una predicación y estamos pensando en cualquier otra cosa. La estamos leyendo y estamos pensando en otra cosa que debemos hacer. Cuando la leemos, cuando escuchamos la palabra de Dios, debemos hacerlo con fe, con confianza plena en que Dios nos está hablando en ese momento, a través de lo que estamos leyendo, a través de lo que estamos escuchando, a través de lo que estamos compartiendo en ese tiempo y lugar. Ya vimos que la verdad de Cristo se transforma en nuestros labios. ¿En qué? En palabra de Dios. Cuando nosotros anunciamos a Cristo, estamos anunciando la palabra de Dios.
Y ya vimos que la única arma que tiene Satanás es la mentira. Sin embargo, la gran arma que nosotros tenemos es la verdad. ¿Pero qué cosa? La verdad proclamada, la verdad anunciada, y que dice la palabra que es espada de dos filos porque penetra profundamente. Me encanta un texto que se encuentra en el libro de Números, en el Antiguo Testamento. En el capítulo 10, el versículo 35, cuando habla de que Moisés, cada vez que levantaba el campamento y alzaba el arca, él hablaba con su Padre Celestial y le decía así: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Qué hermoso texto, ¿eh? Tenían que levantar el campamento, levantaban el arca y él anunciaba en oración este pedido a su Padre Celestial. Levántate, oh Dios, ponte de pie delante de tu pueblo y dispersa a todos los enemigos, a aquellos que quieren hacernos huir de tu presencia, a aquellos que te aborrecen. Por favor, sácalos de delante de tu pueblo. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, Dios le dijo a Jesús: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La iglesia, cada uno de nosotros sabemos, es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Si vivimos dependiendo y guiados por Él, nada en nuestra mente y corazón, cuando lo anunciamos con nuestra boca, se va a transformar en algo que nos destruya. Al contrario, dependiendo y guiados por Él, nada nos podrá dañar. Y como dije antes, cuando nosotros anunciemos con nuestros labios la palabra de Dios, se va a transformar en la voz de Dios que se acerca al pueblo, a aquel que no le conoce. Quiero dar un ejemplo que se encuentra en uno de los tantos libros que escribió el escritor cristiano y fundador de las llamadas iglesias locales, que no es nada más ni nada menos que Watchman Nee. Watchman Nee escribió lo siguiente: hay tres cosas, dice, que deben caminar en orden: la verdad, la fe y la experiencia. Y lo dio con este ejemplo: la verdad, la fe y la experiencia. El que va adelante, dice, como si fuera caminando sobre una cornisa de un precipicio, es la verdad. Y detrás le sigue la fe. Y detrás de la fe, la experiencia. La verdad, cuando va caminando, nunca cae al precipicio. Al contrario, se mantiene estable y derecha. Si la fe que la sigue mira a la verdad, nunca va a caer. Pero si la fe mira hacia atrás, no solamente se va a caer la fe, sino que también se va a caer la experiencia, que es la que le sigue. Este claro ejemplo nos lleva a encontrarnos con lo siguiente. Muchas veces nosotros confiamos en nuestra propia experiencia. Y nosotros hemos aprendido como hijos de Dios que Jesús es el camino, la verdad y la vida. El primero que debe caminar delante de cada una de nuestras miradas, de nuestra mente y de nuestro corazón es la verdad. Si nosotros tenemos fijada nuestra vida en la verdad, si nuestra fe está depositada
en la verdad que nunca nos va a hacer caer ni retroceder. La experiencia que lograremos a lo largo del tiempo será guiada, acompañada y sostenida por la verdad y la fe que hemos puesto en el camino día a día. Esto nos llama a la reflexión que no debemos mirar a nuestra propia experiencia como si fuera lo único y principal para cada día de nuestras propias existencias, sino que al contrario, que pongamos la mirada en lo que Dios nos indica. Por eso dije antes, cuando leemos, cuando escuchamos, cuando vamos delante de la presencia de Dios, debemos fijar todos nuestros sentidos y nuestra fe en lo que estamos haciendo. Nuestra vida, nuestra mirada debe estar en la propia experiencia de aquel que vino a mostrarnos el camino, que no es nada más ni nada menos que Jesucristo, el Hijo de Dios. Y entonces podremos hacer nuestra las palabras que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas en el capítulo 3 y el versículo 11 cuando dice, el justo por la fe vivirá. El justo, vos y yo, que hemos decidido ser apartados para Dios, si realmente depositamos nuestra mirada en la verdad, el justo por la fe vivirá. Termino con lo siguiente en esta noche en la cual les dije que el tema que íbamos a compartir es fijando la mirada en la verdad. Vivir tiene que ver con la experiencia, pero con la experiencia maravillosa de depositar nuestra fe mirando a la verdad y haciendo cumplir en cada uno de nosotros la palabra de Dios. Tendremos una hermosa experiencia de vida si nuestra fe está fijada en la verdad. ¿A dónde estamos mirando en este tiempo? ¿Qué poder tiene en este tiempo para vos y para mí la palabra de Dios, encarnada en primer lugar por su Hijo Jesús, que nos dio la posibilidad de ser su pueblo al ser iglesia y que nos dio la hermosa bendición de tenerla de forma física en nuestras manos y abrirla para leerla y poder compartirla? No nos callemos y anunciemos la verdad en todo tiempo y en todo lugar. Que Dios nos bendiga y los invito a cerrar este momento con una oración. Dios bondadoso, misericordioso, qué hermoso Señor, poder vivir fijando nuestra mirada en la verdad. Qué hermoso poder tener tu palabra en nuestras manos, poder abrirla, leerla en cualquier tiempo, lugar y horario. Y también, Señor, que nos llama a poder divulgarla, anunciarla, proclamarla a aquellos que no te conocen. Haz que renazca en cada uno de nosotros el poder compartirla con aquellos que aún, Señor, quizás sin buscarte, sabemos que te necesitan profundamente. Pero también haz renacer en cada uno de nosotros esa fe que nos movilice a vivir confiadamente mirando a la verdad y no a nuestras propias experiencias. Oramos siendo agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo encuentro.